Un saludo, estimado ingeniero. A continuación vamos a presentar el deber 1 del segundo bimestre, que tiene como proyecto el sistema multimáquina del libro de dinámica de máquinas eléctricas de Chimumon. Nuestro grupo está conformado por Diego Gualichico, Marcelo Inocuna y mi persona Sebastián Arcos. Em, para este proyecto de sistema multimáquinas está basado en el uso de modelos transitorios para simular el comportamiento de generadores sincrónicos en un sistema eléctrico. En este caso en específico son dos generadores sincrónicos. El objetivo principal es implementar una simulación en Simulink que ya está dado por el propio libro y procedemos a estudiar las interacciones entre múltiples generadores, los dos generadores del modelo que se va a presentar a continuación. Em, Aquí la primera figura que tenemos es el diagrama eléctrico que vamos a presentar. Entonces, en los estudios de estabilidad eléctrica, el enfoque principal está en el estado transitorio de las máquinas sincrónicas, es decir, en cómo responden frente a perturbaciones o cambios en el sistema. La preocupación clave es si los generadores pueden mantener el sincronismo durante estos transitorios. Entonces, para simplificar la simulación, se suelen negar los transitorios electromagnéticos rápidos y se utiliza una representación estática de la red que incluye solo los nodos relevantes para la generación y la carga, que son los que están en esta figura y los vamos a exponer a continuación. El sistema que se está analizando, como se ve, son dos generadores locales, generador 1 y generador 2, y una barra infinita que representa prácticamente el resto del sistema. Los generadores se modelan utilizando el modelo transitorio, como el que se muestra en la tabla 10.2 del texto, que son las ecuaciones de inicialización que vamos a exponer a continuación. También el uso de la barra infinita es clave, ya que, como bien se sabe, las aplicaciones de la barra infinita es que se puede tener un voltaje y una corriente, perdón, y una frecuencia constante. Si no hubiera esta barra infinita, se puede fijar el eje Q del rotor en uno de los generadores como referencia. En este caso, el generador de referencia mantiene la velocidad angular constante, simulando se puede decir, una inercia muy grande. Ya. Eh, para estas simulaciones vamos a tener 5 casos en los que se exponen aquí. Son primero una simulación en DC, que es con un caso regulado base, que es el caso base que nos entrega el libro. En este vamos a utilizar tipo de excitación de la máquina para la barra infinita, la barra 1 y la barra 2, que son el voltaje fijo, el voltaje de campo fijo y los parámetros de la red, que sería el red del caso base. En la segunda es un caso similar, pero se utiliza una red AC, y en el tercer caso se utiliza un sistema AC regulado con mayor fuerza de la red. El cuarto caso es un caso AC regulado con las máquinas diferentes. Aquí lo que se va a hacer es modelar la diferente excitación para cada una de las barras y para cada uno de los generadores. Y al final se va a mostrar un sistema C regulado en el que se setea de 1 a 200 segundos el K, que es una constante que depende de los transitorios que se van a mostrar en el sistema. Entonces, para el primer paso que vamos a exponer en este deber va a ser la demostración del estado transitorio, de cómo utilizar las ecuaciones de inicialización de la máquina sincrónica para ocupar las constantes de tiempo del estado transitorio. Entonces, para esto vamos a utilizar la variación, como este estado transitorio, vamos a utilizar la variación de la corriente de campo, que sabemos que es cero, y que las corrientes IKD van a ser igual a cero. Entonces, utilizamos las fórmulas de las concatenaciones de flujo en, en el campo y nos da la ecuación 1 y 2. Entonces, a partir de la ecuación 2, vamos a multiplicar por LMD sobre LFF, que son las variables que se van a usar para llegar hasta la variable de la ecuación 5, que es el voltaje en el eje Q. Entonces, con el voltaje en el eje Q vamos a encontrar la ecuación 6 y la ecuación 7.
que si reemplazando con lo que ya sabemos de la ecuación 7 y la ecuación 6, que son ecuaciones antes encontradas, encontramos la ecuación Q en función de transitorios y en función de los LD y el LD', que sería el LD transitorio. Luego, para encontrarlas, para seguir en el análisis matemático, usamos la ecuación 1 y 2 que se tiene anteriormente y lo utilizamos en la ecuación 5. Así vamos a encontrar las concatenaciones de flujo en D en función del voltaje en el voltaje inducido en el eje Q y también con la corriente ID. Luego, despejando esta ecuación 11, vamos a encontrar la ID, que es el objetivo principal de todo el análisis matemático, ya que vamos a, al final, expresarlo en las ecuaciones del rotor y del estator. Vamos a hacer lo mismo para el devanado G, que es para el eje, como aquí lo hicimos para el eje Q, ahora lo vamos a hacer para el eje D. Y para el eje D se utiliza el devanado G. Entonces, siguiendo la misma lógica que anteriormente se utiliza, en vez del devanado F, se utiliza el devanado G, y encontramos la ecuación 17, que es la corriente Q. Para las ecuaciones de voltaje, vamos a partir de la derivada en el tiempo de las concatenaciones en el eje Q y en el eje D, y tenemos la ecuación 18 y 19. Y utilizando las ecuaciones de corrientes antes calculadas, que sería la ecuación 17 y la ecuación 12, vamos a encontrar la ecuación 20 y la ecuación 21. Ahora, enfocándonos en el eje D y utilizando las ecuaciones de voltaje de campo que tenemos en la ecuación 22, vamos a multiplicarlos por este factor que está aquí de la variable 20, de la ecuación 23, y encontramos un voltaje inducido en el eje Q transitorio, que puede ser representado por esta ecuación que está aquí en la parte derecha de la ecuación 24. Y así llegamos a la ecuación 25, que luego, como sabemos que las ecuaciones, que las constantes de tiempo están en función de L sobre R, podemos expresarlo esto sobre el TQ0 prima, es lo mismo que LGG prima sobre RG prima, y de igual manera el TQ0 prima va a ser lo mismo que LFF prima sobre RF prima, así modelando las constantes de tiempo para encontrar cómo se modela esto dentro de las ecuaciones de voltaje del eje Q y el eje D. Entonces, utilizando la ecuación 23, le podemos escribir esto, la ecuación 23, en función de las constantes que habíamos encontrado anteriormente en la ecuación 26 y 27, y nos da esta expresión de aquí, la ecuación 28. Ahora, siguiendo con el análisis, podemos hacer lo mismo para el eje Q. Entonces, para el eje Q ya no vamos a utilizar voltaje de campo, sino voltaje en el devanado G. Entonces, siguiendo el mismo procedimiento, podemos llegar multiplicando esto en ambos lados, llegar a una expresión en donde podemos incluir la constante TQ0 dentro de toda la ecuación. Y así, si sabemos que eje es igual a WR por LMQ por BG' sobre RG, nos da que ED es igual a menos WR por LMQ por IG'. Esto si estuviera en Webers por vuelta. Si estuvieran por unidad, lo único que debería hacer es quitarle el WR, ¿no? Que es la velocidad. Entonces, para ambos casos, tenemos la ecuación 36 y 37, que es lo único que se debería reemplazar ya en las fórmulas antes encontradas, y nos da las siguientes fórmulas de aquí, la 36 y la 37, que serían los voltajes expresados mediante las constantes de tiempo transitorias, TD0' y TQ0'. A continuación, mi compañero les va a explicar sobre la demostración del estado subtransitorio. Continuando con la explicación del estado subtransitorio de la máquina, cabe recalcar que esta parte del modelo es esencial para simular la respuesta de la máquina durante los primeros instantes, tras una perturbación, como un cortocircuito o como una falla. Es importante aclarar aquí que durante este periodo las corrientes son extremadamente elevadas, por lo que tiene un gran impacto en la estabilidad del sistema eléctrico. En cuanto al estado subtransitorio, este ocurre inmediatamente después de una falla,
cuando las concatenaciones de flujo en el rotor no pueden variar abruptamente. Esto debido al teorema del acoplamiento magnético. Por lo tanto, para mantener el flujo constante, se inducen corrientes internas intensas y rápidos en los devanados de campo y de amortiguamiento, generando así una respuesta de corta duración, pero de gran magnitud, que se representa mediante las reactancias subtransitorias, LD2' y LQ2'. Y estas reactancias nos van a permitir modelar cómo se comportan las tensiones internas detrás de las inductancias cuando ocurren estas perturbaciones. En cuanto a la demostración del estado, partimos de las ecuaciones de tensión para los ejes D y Q, considerando ya la inclusión de la reactancia subtransitoria. Esto se detalla en las ecuaciones 38, 39, 40 y 41. Estas ecuaciones se pueden ver que muestran cómo los voltajes se ven afectados por las inductancias subtransitorias y cómo el sistema responde tras la falla. Continuando con la explicación, a partir de la matriz, se ocupa esta para determinar el flujo eh, 2' del eje D, por lo que primero definimos la corriente ID en función de la concatenación de flujo D y F y KD. Entonces, de aquí a partir en las ecuaciones 42 y 43, realizando las sustituciones correspondientes y reemplazando en función de ID, podemos llegar a la ecuación, primero a la ecuación 44 y posteriormente simplificando en la ecuación 43, llegamos a la ecuación 45, donde ya se puede ver la concatenación de flujo en D2' en función de las concatenaciones de flujo y de las inductancia LD subtransitoria. Continuando con esto, en cuanto a las ecuaciones, a partir de, se realiza en función de la ecuación 45 hallada, en función de esta, en cuanto a la ecuación desde la 47 hasta la 50, lo que se hace es a partir de la concatenación de flujo en D2', se obtiene el voltaje subtransitorio en el eje Q. Esto se puede ver reflejado en la ecuación 47, donde ya también se relaciona la velocidad y las inductancias y las corrientes. Así llegamos hasta la ecuación 50, y aquí podemos observar que esto significa que el voltaje EQ2' es una combinación del voltaje transitorio EQ' y del efecto de los flujos del rotor. De aquí en adelante, a partir de la ecuación 51 hasta la ecuación 58, si no estoy mal, se repite el procedimiento similar para el eje Q. Aquí, obviamente, vamos a trabajar con la concatenación de flujo en los ejes Q y los voltajes inducidos en el eje D. Y finalmente, realizando igualmente los reemplazos correspondientes para este eje, llegamos a la ecuación 58, en la que se puede observar que estas expresiones son análogas a las del eje D y reflejan de tal manera la simetría del modelo subtransitorio. Y a partir de esto, continuamos con las ecuaciones del voltaje del rotor desde la ecuación 59. De esta ecuación en adelante, podemos ver la ecuación 60, 61. Lo que se hace aquí es, se continúa con la descripción del modelo. En esta parte se realiza el modelo dinámico completo, considerando también las ecuaciones y relación entre los flujos y la corriente entre los distintos grados. Aquí podemos observar cómo se trabaja con las corrientes en los demás devanados, como el IKD, y se va trabajando estas ecuaciones hasta llegar, bajando un poquito por fin, hasta llegar a las expresiones donde ya se introducen tanto la velocidad como las inductancias que se había mencionado antes, las transitorias y las subtransitorias. Y continuando con este proceso, se llega a las ecuaciones de voltaje en función de las constantes de tiempo que había mencionado mi compañero. Lo que hizo aquí es ir reemplazando las ecuaciones antes mencionadas. Posteriormente, trabajamos la ecuación de voltaje en el devanado de campo Q a partir de, como se sabe, del el voltaje en G, la resistencia y la corriente, y la concatenación de flujo correspondiente.
Se trabaja de igual forma con los voltajes y las constantes de tiempo. Y también y se multiplica en la ecuación 74, podemos ver que multiplicamos por ambos lados las ecuaciones. Y de esta forma llegamos a la ecuación 76, donde ya podemos expresar en función de las constantes de tiempo, en este caso el TQ0, y las inductancias. Se realiza el mismo análisis y se reemplazan las ecuaciones igual que en el caso anterior y se puede llegar a un modelo simétrico como se había mencionado antes, en este caso para TQ0 y la derivada del voltaje en D. Y se continúa de la misma manera para las ecuaciones de voltaje del devanado D a partir de la ecuación 80, partiendo como corresponde de las derivadas de la concatenación del flujo en D y de la resistencia y de la corriente. Se realizan el mismo análisis respectivo y se llega de igual forma a una expresión y se repite el mismo proceso. También para las ecuaciones de voltaje en el devanado Q. Y como se pueden observar, todas las ecuaciones se parecen y lo que refleja la simetría, y hemos dejado las ecuaciones en función de las constantes de tiempo, la derivada de las concatenaciones de flujo y las inductancias y las corrientes correspondientes. Y eso sería en cuanto a mi parte. A continuación vamos a presentar el modelo de simulación. Con respecto al diagrama de simulación, nosotros vamos a tener un sistema de múltiples máquinas. Para este caso, simplemente vamos a tener dos máquinas. Un primer generador, como se puede ver en la figura, y un segundo generador, conectados por medio de una red. Esta red es de 4 barras. La primera barra es del primer generador, la segunda barra es del segundo generador, la tercera barra es una barra infinita que va a ser nuestra barra slack, nuestra barra de referencia, y la cuarta barra será una barra intermedia por la que todas se interconectan. Esta barra también tendrá una carga. Para este caso, para este estudio de caso, esta carga estará desconectada, tendrá una corriente de cero. Entonces, procedemos a ver qué es lo que encontramos dentro de cada generador. Principalmente dentro del generador vamos a encontrar una transformación desde un sistema externo a ciertos ángulos, debido a que en el sistema externo la barra slack es de ángulo cero y los generadores van a tener distintos ángulos. Estas transformaciones que ustedes ven aquí en esta barra que dice Q de sistema a Q de 1, quiere decir que vamos a transformar de un sistema de referencia Q de 0 de un sistema externo a un sistema interno del generador, donde ahora la referencia va a ser con un ángulo de 0 dentro del generador. Esto lo vamos a ver en ambos generadores. Podemos ver dentro del bloque que hay ciertas conexiones entre las corrientes de Q, de D y el ángulo delta, que es de la máquina. Podemos ver también el estator. El estator es lo que convierte nuestros voltajes, nuestras corrientes en voltajes de Q y D. Ahora, ¿de dónde sacamos estos voltajes de Q y voltajes de D? Sacamos a través de estas conexiones que las realizamos a partir de la característica de las máquinas, de los tiempos transitorios, subtransitorios, en este caso transitorios, y también utilizamos lo que son las reactancias de eje directo y de eje de cuadratura eh, transitorias. De igual manera podemos ver aquí abajo una eh, transformación, pero ahora de nuestro sistema que está internamente en el generador al sistema externo, al que está afuera. Y lo hacemos de igual manera que el anterior caso. Para este caso, delta, le cambiamos el signo. Por eso podemos ver en los bloques de suma que están cambiados los signos en las partes que está conectado el seno. Es al único que le afecta cuando el ángulo cambia de signo. Podemos ver también el bloque del rotor. En el rotor tenemos la, eh, el torque electromecánico, el torque mecánico y por último tenemos el torque de amortiguamiento, de damping, que depende de la velocidad a la que se mueva. Entonces podemos ver que estas tres se restan y de ahí se multiplican por la inercia. Esto quiere representar cuánta masa tiene
el generador y qué tanta es la capacidad para girar o no girar. Se le integra para tener la velocidad y de ahí se vuelve a integrar para poder nosotros obtener el ángulo delta. Este ángulo delta es muy importante debido a que con este podemos realizar las retroalimentaciones. También tenemos un bloque de conversiones, donde utilizamos los corrientes y los voltajes de Q de cero para obtener voltajes, corrientes, potencias, tanto activa como reactiva en por unidad. Este punto de aquí es muy importante debido a que, como pueden visualizar, tenemos un exciter. Un exciter es una manera en que podemos controlar el voltaje de campo que se le introduce al rotor. Podemos ver adentro que tenemos un, una, varias retroalimentaciones. Tenemos un bloque de saturación para evitar que supere los límites. Tenemos esta saturación también por aquí encima que se representa de manera exponencial, por eso podemos ver esta E. Y una retroalimentación también podemos ver para que el sistema no se vuelva inestable. Tenemos para los generadores dos casos. Uno en donde sea de corriente directa, en donde, como podemos ver, se conecta directamente desde la referencia a nuestra parte del rotor. Y la otra es que pasa desde el exciter y se conecta al rotor de acuerdo a una señal EXC1, en este caso por ser el del primer generador. Esta que se conecta directa es una parte directa y la que se viene del exciter es una parte alterna. En el segundo generador podemos encontrar completamente lo mismo. Lo importante que ahora veamos es la red. La red viene de la Y de barra. Tenemos una Y de barra, pero esta Y de barra la modificamos. La modificamos de acuerdo a que nos quede con las entradas Q, bueno, Q del primer generador, Q del segundo generador, Q de la tercera barra y la corriente Q, la corriente Q de la cuarta barra. Asimismo tenemos D del primer generador, D del segundo generador, D de la tercera barra y la corriente D del, de la cuarta barra. Estas se multiplican con las matrices G y BI que vamos a ver a continuación para obtener las corrientes y el voltaje Q en la cuarta barra. Estas corrientes se retroalimentan dentro del sistema para que todo se cumpla. Pero no solo es importante lo que está aquí, sino también es importante lo que podemos encontrar dentro de cada archivo de simulación. Podemos ver que se encuentran datos del sistema como la potencia, los voltajes, las corrientes, las impedancias, las velocidades. Y como podemos ver, aquí están las constantes que antes habíamos hablado, que controlan si va a ser, un- si controlan si va a ser un control con corriente continua o con corriente alterna. Podemos ver también los parámetros del primer generador, del segundo generador, que es muy importante indicar que están por unidad del sistema de los generadores. Podemos ver que a continuación se hizo las condiciones iniciales del circuito. Se calcularon voltajes, corrientes, potencias, voltajes dentro del generador, tanto en el primer generador como en el segundo generador, como pueden ver. Y aquí vemos ya el análisis de las líneas. Como pueden ver, en las líneas se consideró la resistencia del generador y la reactancia de eje directo en los análisis. Como podemos ver, aquí está la Y de barra, pero a esta Y de barra se la modifica, como pueden ver. A partir de esto, la parte real es la G y la parte imaginaria es la PI. Entonces, ahora para los elementos de simulación tenemos que los voltajes, el voltaje de la barra infinita iba a ser 1, entonces el voltaje Q va a ser 1 y el voltaje D va a ser 0. La corriente va a ser 0 porque tenemos que la carga está desconectada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahorita a continuación vamos a ver unos puntos bastante importantes, que es, por ejemplo, estamos viendo que estamos sacando constantes de ciertos parámetros, deslizamiento EQ. Esto es muy importante para el siguiente caso. Cuando se utilizan los integradores, necesitamos condiciones iniciales. ¿De dónde sacamos estas condiciones iniciales para el circuito de simulación? Las sacamos de un diagrama de simulación auxiliar que pueden ver en la siguiente figura.
Este diagrama de simulación es exactamente el mismo que el primero que vimos, solo que ya no están nuestras entradas de voltaje, nuestras entradas de torque, sino ahora simplemente están señales de entrada y señales de salida. Vamos a realizar con esto algo muy importante. Esto vamos a hacer lo que son variables de estado para sacar cuáles son nuestros estados. Podemos ver que aquí aplicamos esta función que es para ver cuáles son nuestros estados. Podemos ver que son el voltaje Q, el delta, el voltaje D. Podemos ver que también está parte del exciter. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Marcamos una matriz U. Esta matriz van a ser las entradas. Como pueden ver, son voltajes de entrada, torque, referencias, U, D, y podemos ver aquí abajo nuestras variables de estado y nuestras salidas de nuestro sistema. A continuación se hace unos análisis para ver cuáles son los datos que más nos importan y posteriormente realizamos el trim. ¿Qué es el trim? ¿Qué es la función trim en MATLAB? Permite calcular las condiciones en estado estable del circuito de acuerdo a los parámetros. Se calculan y reemplazamos estas en nuestras variables para poder arrancar nuestro sistema en el mismo punto en el que está en estado estable. Entonces, a continuación pueden ver nuestras condiciones iniciales. Estas condiciones iniciales hay que entrar en cada integrador. Como pueden ver, es un proceso cansado. Por ello, le damos valores para ingresarlos. Y en caso de querer cambiar la simulación, siempre se cambian estas condiciones iniciales y ya se modifican. Podemos aplicar aquí un LINMOS, que es para ver si el sistema es estable o no estable, ver los polos y ver los ceros que tiene el sistema. Como podemos ver, aquí están los polos. Podemos ver que todos son negativos en la parte real, indicando que es estable. Y en la parte imaginaria podemos ver que es positivo o negativo. Esto simplemente afecta a las oscilaciones. Van a ser más oscilatorios o menos oscilatorios. A continuación, vamos a ver los resultados. Para ello se ingresa un torque variable que afecte, que cambie su valor, que se eleve, después que se disminuya y después que regrese a un valor normal. En cambio, la corriente se va a permanecer en cero. Veamos qué es lo que sucede con este circuito. Podemos ver que se simula todo hasta el keyboard. En el keyboard controlo yo que ya quiero simular esto que acabo de decir. Como pueden ver, aquí están las simulaciones del primer caso de estudio. Podemos ver que la corriente, cuando aumenta el torque, también va a aumentar la corriente. Cuando disminuye el torque, disminuye la corriente y podemos ver la potencia activa también. Esto afecta, o sea, está completamente relacionado. Ahora podemos ver la Q, el delta y el torque electromagnético. Aquí podemos ver cómo el torque varía. La delta también varía debido a cómo varía el torque. Y la Q podemos ver cómo disminuye. Y después comienza a subir otra vez hasta que se regula. Por último, podemos ver lo que pasa con el segundo generador. Como el primer generador es el que está cambiando, el segundo intenta también moverse para poder entregar la misma potencia que ha estado entregando. Por eso vemos esas oscilaciones dentro del segundo generador. Podemos ver cómo baja de manera abrupta, cómo sube, cómo tenemos estas oscilaciones. Ahora a continuación vamos a ver el siguiente caso de estudio. O sea, en el mismo caso de estudio vamos a ver otra simulación, que es cuando el torque se mantiene constante, pero se produce una falla. Hay un cortocircuito. Por eso podemos ver cómo la corriente se eleva de 0 a 2. Entonces, a continuación vamos a ver, cuando hay un cortocircuito, el voltaje disminuye, pero la potencia, la máquina sigue girando. Entonces, la corriente se tiene que elevar. Eso vamos a ver a continuación. Como miren, la corriente ha disminuido y miren cómo se altera la corriente, el voltaje, la potencia, la Q, el delta, el torque electromagnético en ambos generadores. El segundo caso de estudio es básicamente el cambiar de regulación. El primer caso fue con regulación de C. Este caso va a ser con regulación AC, cuando pase el exciter. Vamos a realizar directamente el análisis. Simplemente el resto es exactamente lo mismo.
¿Qué es lo que sucede con el análisis? Simplemente, en este caso, la regulación de voltaje va a ser diferente. Todo va a ser diferente en este caso. Podemos ver cómo para este caso no es tan efectivo los cambios de voltaje. Miren cómo cambia aquí la potencia, cómo baja más de lo que debería bajar. También podemos visualizar, miren, cómo baja el voltaje y se demora en subir. No es el mismo caso que el anterior. Miren cómo afecta esto en ambos generadores. En el tercer caso de estudio, vamos a analizar ahora qué es lo que pasa con todavía regulación AC, pero qué pasa si bajamos la línea, bajamos la impedancia de la línea. Bajamos la impedancia de la línea, seguimos entregando la misma potencia, baja el voltaje, entonces debe subir la corriente. Vamos a ver eso a continuación. Entonces, como pueden ver en la figura, bajó el voltaje, subió la corriente, pero la potencia se mantiene constante. Esto podemos ver con el caso anterior, podemos relacionarlo con el caso anterior. Como pueden ver en la siguiente figura. Miren cómo baja el voltaje, pero la potencia permanece de manera similar. Miren cómo la potencia permanece de manera similar. Interesante, ¿verdad? En el segundo generador pasa completamente lo mismo. Y cuando existe el cortocircuito, aumentan las corrientes debido a que la impedancia disminuyó, entonces aumentan las corrientes. Podemos ver cómo las corrientes comienzan a aumentar más de lo que deberían, más de lo que ha hecho en los circuitos anteriores. En el cuarto caso, lo que vamos a realizar es cambiar el generador. Se puede ver cómo se ha cambiado el generador. Este segundo generador es más pequeño porque tiene la inercia más pequeña. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Principalmente cuando ocurra un cortocircuito es la que más rápido se va a regenerar, a recuperar. Y cuando ocurra un cambio de torque, también va a ser muy rápido. Esto principalmente debido a que tiene una masa más pequeña. Podemos ver las gráficas cómo afectan, cómo cambian las gráficas completamente con respecto al caso anterior, solo por haber cambiado el tipo de máquina. Muy interesante, ¿verdad? Ahora, el quinto caso, vamos a aumentar la amplitud de la ganancia en el ABR. Vamos a ver qué es lo que sucede a continuación, qué es lo que pasa si aumentamos la amplitud en el ABR. Si aumentamos la amplitud en el ABR, principalmente podemos visualizar que los tiempos de recuperación son más rápidos. ¿Sí ven? Son más rápidos, aunque aumentan las oscilaciones. Ese es el problema, aumentan las oscilaciones. Son más rápidos, pero las oscilaciones también aumentan. En cortocircuito, ¿qué es lo que va a suceder? De igual manera, vamos a ver que la recuperación es, en este caso, más lenta, debido a que el cortocircuito afecta directamente a la corriente. La corriente se demora más en recuperarse. Pues, ¿qué sucede? También el voltaje. Eso sería todo con respecto a las simulaciones. Muchas gracias por la atención.